¿Qué ocurre cuando los líderes manipuladores, que una vez dominaron a sus devotos seguidores, se encuentran entre rejas? Les siguen a la cárcel las consecuencias de sus crímenes. ¿Son estos hombres violentos y sádicos capaces de nadar con los tiburones o son solo objetivos? Hoy nos adentramos en lo que les ocurre a los líderes de las sectas en prisión, donde se enfrentan a los de su propia especie. Bienvenido a un mundo en el que se hace justicia y se cambian las tornas. Larry Ray. Larry Ray es un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de manipulación, abuso y depravación. Ganó infamia por su implicación en el tráfico sexual y el chantaje. Nacido en 1959, Ray creció en el seno de una familia aparentemente normal, en una pequeña ciudad. Sin embargo, a puerta cerrada, empezaron a aflorar sus tendencias oscuras. La capacidad de Ray para manipular y controlar a la gente era evidente desde una edad temprana, y siguió utilizando estas tácticas en la edad adulta. Era conocido por inventar historias sobre su pasado y utilizar una fachada encantadora para manipular y controlar a sus víctimas. Pero no fue hasta su estancia en el Sarah Lawrence College en 2010, cuando se reveló su verdadera depravación. Al llegar a la prestigiosa institución, Ray vio la oportunidad de aprovecharse de jóvenes vulnerables. Haciéndose pasar por una figura paterna, se introdujo en las vidas de las compañeras de habitación de su hija, ganándose su confianza a través de sesiones de terapia que al principio parecían bastante inocentes. Se dirigía a estudiantes en busca de sentido y propósito, ofreciéndoles un sentimiento de pertenencia y comunidad. Pocos sabían que estaban entrando en un mundo de tormento sexual, físico y emocional. Bajo la influencia de Ray, la dinámica del grupo cambió rápidamente. Empleó diversas técnicas psicológicas para controlar a sus seguidores y los convenció de que él poseía la clave de su desarrollo personal y espiritual, explotando sus vulnerabilidades en su propio beneficio. Uno de los métodos de manipulación de Ray era la luz de gas, con la que distorsionaba la realidad de sus seguidores, haciéndoles dudar de sus propias percepciones y recuerdos. Esta táctica le permitía mantener el control sobre sus pensamientos y acciones. Ray también empleaba una técnica conocida como bombardeo de amor, en la que colmaba a sus seguidores de elogios y atenciones excesivas para crear un sentimiento de deuda y lealtad. Y luego se los quitaba cada vez que hacían algo que no le gustaba. Manipulando sus emociones y explotando su deseo de validación, se aseguraba su devoción inquebrantable a él y a la secta a la que llamaba la familia Ray. Ray utilizaba el miedo como herramienta para mantener a raya a sus seguidores. Les infundía pavor amenazándoles con graves consecuencias si desobedecían sus órdenes o intentaban abandonar el grupo. Este estado de miedo constante creaba un ambiente tóxico en el que sus seguidores se sentían atrapados e impotentes. A medida que la secta crecía, Ray aumentaba el control sobre sus seguidores. Implantó normas y reglamentos estrictos, creando una cultura de miedo y obediencia ciega. Utilizaba técnicas clásicas de coacción para manipular a sus víctimas, como aislarlas de sus amigos y familiares y cortar los lazos que pudieran ofrecerles protección frente a su siniestra influencia. Utilizaba medios de control financiero y les quitaba organismos humanos básicos como la comida y el sueño. Tenía mucho miedo. No me dejaba dormir, controlaba lo que comía, me gritaba, me pegaba. Las actividades de la secta eran cada vez más inquietantes, con informes de abusos físicos y sexuales. Daniel Levin tenía sus testículos apretados con un Garrett otro, fue golpeado en el estómago, con un mazo una misma víctima. Daniel Levin y Larry Ray utilizó un conjunto de alicates para tirar de su lengua. Ray también era extremadamente paranoico. Pensaba que alguien intentaba matarle y creía que algunas de sus víctimas conspiraban con él. Su paranoia empeoró con el tiempo y empezó a torturar a sus víctimas para obtener una confesión. Los abusos se intensificaron hasta el punto de que confesaron para que dejara de hacerlo. Fue detenido después de que sus crímenes salieran a la luz en un reportaje de New York Magazine publicado en 2019. El artículo detallaba los abusos psicológicos, físicos y sexuales que infligió a las compañeras de piso y amigas de su hija durante años. Tras la publicación, el FBI inició una investigación que condujo a la detención de Ray en una casa de Nueva Jersey. Posteriormente, fue acusado de 15 cargos, entre ellos asociación ilícita, agresión violenta, tráfico sexual y otros cargos relacionados. El juicio de Ray contó con el testimonio de numerosas víctimas y el jurado emitió su veredicto tras menos de un día de deliberaciones después de un mes de juicio. Tras ser condenado, se enfrentó a un entorno hostil y a las duras realidades de la vida en prisión, y en lugar de ser el manipulador, se convirtió en manipulado.
Las tornas habían cambiado y se convirtió en objetivo de otros reclusos que buscaban venganza. El otrora poderoso estafador vivía ahora temiendo constantemente por su vida. Ray aprovechó la oportunidad para hablar en una entrevista, presentándose principalmente como víctima e incluso mostrando signos de angustia emocional. Expresó cómo los últimos 3 años pasados en la cárcel han sido una pesadilla viviente para él. Ray también enumeró varios problemas de salud que ha estado experimentando, como entumecimiento y hormigueo en las extremidades, zumbidos en los oídos y lesiones que los profesionales médicos han considerado muy aterradoras. A pesar de buscar atención médica, Ray no ha recibido un diagnóstico para sus dolencias. Estar en la cárcel ha sido horrible, afirma. Victor Barnard. Victor Barnard fue una figura religiosa carismática que fundó y transformó el grupo en una secta. A finales de la década de 1990, Barnard fundó la River Road Fellowship en Pine County, Minnesota. Bajo el pretexto de la iluminación espiritual, se presentó como profeta, afirmando tener línea directa con Dios. Esta personalidad carismática, unida a su capacidad para aprovecharse de los deseos de orientación y pertenencia, atrayó a personas que buscaban respuestas y un propósito. Barnard creó un ambiente de secretismo y aislamiento dentro de la secta. Aisló a sus seguidores del mundo exterior, rompiendo los lazos con sus familias y amigos. Este aislamiento les hizo más susceptibles a su influencia y control. Barnard creó un ambiente de secretismo y aislamiento dentro de la secta. Aisló a sus seguidores del mundo exterior, rompiendo los lazos con sus familias y amigos. Este aislamiento los hizo más susceptibles a su influencia y control. Bajo el gobierno de Barnard se imponían normas y reglamentos estrictos que dictaban todos los aspectos de la vida de sus seguidores. Desde su forma de vestir hasta sus hábitos alimenticios, el control de Barnard se extendía incluso a los aspectos más íntimos de sus vidas, incluidas sus relaciones sexuales. Utilizando su posición de poder, Barnard explotaba a sus seguidores, especialmente a las chicas jóvenes, cometiendo atroces actos de agresión sexual. Manipulaba su confianza, utilizando su retorcida interpretación de la espiritualidad para justificar sus actos. Las doncellas eran un grupo de 10 chicas que atendían a Víctor en casi todas sus necesidades. En 2014, 2 valientes mujeres que habían logrado escapar de las garras de la secta se presentaron y denunciaron los crímenes de Barnard a las autoridades. Fue detenido y juzgado. En marzo de 2016, Víctor Bernard hizo una comparecencia inicial ante el tribunal. Me había imaginado cómo era este tipo, ya sabes, este carismático líder religioso, y fue profundamente decepcionante. Aquí está este débil, delgado y sucio tipo. El juez, reconociendo la gravedad de los crímenes de Barnard y el impacto devastador en las víctimas, dictó una sentencia de 24 años de prisión. Dentro de la prisión, Bernard aprovechó su personalidad carismática y sus retorcidas creencias para erigirse en figura de autoridad. Manipuló con astucia los servicios religiosos ofrecidos a los reclusos, utilizando su posición para controlar y manipular a quienes buscaban consuelo en su fe. La habilidad de Bernard para utilizar a Dios como arma era especialmente inquietante. Torcía las enseñanzas religiosas para adaptarlas a sus intereses, explotando la vulnerabilidad de sus compañeros. Con sus tácticas manipuladoras, se ganaba la atención y la admiración de algunos, mientras infundía miedo e inquietud a otros. En la cárcel, Bernard trató de establecer su dominio mirando fijamente a otro preso al que creía que sería más fácil intimidar y establecerse como alguien con quien no había que meterse en la cárcel. Cringen, sintiéndose amenazado por la presencia de Bernard, creyó que el antiguo líder de la secta había puesto sus ojos en él, atrayendo una atención negativa y poniendo potencialmente en peligro su seguridad. La tensión entre Victor Bernard y Shane Cringen llegó a su punto de ebullición. Cringen, sintiéndose amenazado por la presencia manipuladora de Bernard, decidió tomar cartas en el asunto para protegerse. Un fatídico día, cuando ambos se cruzaron en su celda de la prisión, la atmósfera crepitó con una intensa energía. Cringen, alimentado por una mezcla de miedo e ira, no podía soportar más el peso de las manipulaciones de Bernard. En un momento de pura desesperación, dio rienda suelta a sus emociones contenidas, lanzando un brutal ataque contra Bernard. El ataque fue rápido y despiadado, dejando a Bernard con un pulmón perforado y una lesión cerebral traumática. No mostró ningún remordimiento al expresar su falta de arrepentimiento por el ataque, poniendo de relieve la naturaleza manipuladora y perversa de Barnard. Cringen, el agresor,
acusó a Barnard de hacerse con el control de los servicios religiosos de la prisión y lo describió como uno de los individuos más malintencionados que había conocido, que utilizaba la religión como medio de manipulación. De hecho, proclamó audazmente que dormía bien por la noche, sabiendo que había tomado medidas para protegerse de las manipulaciones de Bernard. Tras el enfrentamiento, se produjo un clima de caos e incredulidad. Algunos reclusos se unieron a Kringen, apoyando su alegato de defensa propia y haciéndose eco de sus propias experiencias con las tácticas manipuladoras de Bernard. Kringen creía que Bernard lo había planeado todo e intentaba enemistarse con él para que Bernard fuera trasladado a otra celda o prisión, pero no consiguió nada. Kringen fue acusado entonces de agredir a Bernard, pero los cargos fueron retirados cuando Bernard no se presentó ante el tribunal. Barnard vivió con el temor constante de ser agredido mientras estuvo en prisión y pasó algún tiempo en régimen de aislamiento por su propia seguridad. A consecuencia de la agresión, experimentó diversas dificultades, como pérdida de memoria y problemas de audición y visión, y acudía con frecuencia al ala médica de la prisión. Roch Thériault. Roch Thériault, también conocido como el Anticristo, fue un famoso líder de una secta y asesino que aterrorizó a una pequeña comunidad de Canadá. Nacido el 16 de mayo de 1947 en Quebec, Canadá, Thériault llamó la atención inicialmente como líder de una secta religiosa conocida como los Niños del Hormiguero. Bajo su influencia carismática y manipuladora, los miembros de la secta sufrían abusos físicos y psicológicos, creyendo que Thériault era una figura divina. El reino del terror de Thériault alcanzó niveles inimaginables, sometiendo a sus seguidores a brutales actos de violencia, como amputaciones, castraciones e incluso asesinatos. Thériault creía que las amputaciones eran necesarias para limpiar el cuerpo de impurezas y poner a prueba la lealtad de sus seguidores. Él mismo realizaba estos espantosos actos, a menudo sin anestesia ni equipo médico adecuado. El aislamiento de la secta permitía a Thériault mantener el control sobre sus seguidores, que vivían atemorizados por su ira. Bajo su régimen totalitario, sus seguidores, tanto adultos como niños, vivían en un estado de miedo y sufrimiento constantes. Sufrían graves abusos físicos y sexuales, todo en nombre de la retorcida ideología de su líder. Thériault tuvo múltiples esposas y concubinas y engendró 26 hijos dentro de la secta. El bebé que estaba cuidando no paraba de llorar. Lloraba y lloraba, y lo golpeó para que dejara de llorar, y lo golpeó hasta dejarlo en coma. Cometió una serie de crímenes atroces que abarcaban una amplia gama de crueldad humana. Entre sus actos más horripilantes figura el brutal asesinato de su esposa, Solange Boilard, a la que sometió a un horrible procedimiento médico. Convencido de que padecía apendicitis, Thériault la destripó con un cuchillo de cocina, haciendo gala de una brutalidad incomprensible. A otra víctima, Gabrielle Lavallée, le amputó el brazo. Los horrores infligidos por Thériault y sus seguidores se extendieron a los abusos sexuales y el sadismo, sometiendo a las personas a actos indescriptibles, como obligarlas a consumir sus propias heces. Incluso los niños de la comuna sufrían latigazos desnudos y, si se portaban mal, eran clavados a los árboles mientras sus compañeros les arrojaban piedras. El control de Thériault sobre sus seguidores iba más allá del abuso físico. También los manipulaba psicológicamente, utilizando una combinación de tácticas intimidatorias, sadismo sexual e interpretaciones distorsionadas de las enseñanzas religiosas. Además, ejercía un control financiero y se dedicaba al robo, oprimiendo aún más a los miembros de la comuna. Las constantes dificultades económicas del grupo les llevaron a robar en tiendas como medio de supervivencia. El castigo que Roch infligía a sus seguidores tenía un efecto catártico en ellos, lo que conducía a su purificación. Sin embargo, Roch siempre sentía remordimientos al día siguiente, cuando se le pasaba el efecto del alcohol, y suplicaba a Dios que le librara de ser un instrumento de la dura justicia divina, pero una mujer ya estaba harta. En 1993, Gabrielle Lavallée escapó de Thériault y lo denunció a las autoridades. Tras 6 semanas de persecución, Thériault fue detenido y declarado culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado y otros muchos. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, durante 25 años. A pesar de su encarcelamiento, siguió ejerciendo cierto grado de control e influencia tanto sobre los reclusos como sobre el personal penitenciario. Su comportamiento perturbaba tanto a sus compañeros como al personal. A menudo protagonizaba estallidos de violencia, atacando con su ira tanto a los reclusos como al personal penitenciario.
Su retorcido carisma le permitió reunir un grupo de fieles seguidores dispuestos a cumplir sus órdenes, lo que reforzó aún más su control dentro de la prisión. Algunas de sus esposas le fueron fieles incluso durante su encarcelamiento. Tuvo 4 hijos más durante sus visitas a la cárcel. Su reputación de líder de una secta le siguió a la cárcel, lo que le convirtió en objetivo de otros reclusos que querían imponer su dominio. Se convirtió en blanco del odio y la violencia. Sus compañeros, conscientes de los atroces crímenes que había cometido, intentaron imponer su propia forma de justicia. Thériault se enfrentó a constantes amenazas y agresiones físicas, lo que convirtió su estancia entre rejas en una lucha diaria por la supervivencia. Los muros de la prisión no le dieron tregua y se convirtió en objeto de desprecio y repugnancia entre sus compañeros. El 26 de febrero de 2011, Roch-Thériault puso fin a su violenta vida en la penitenciaría de New Brunswick, Canadá. Fue brutalmente atacado por su compañero de prisión, Matthew Gerard MacDonald, que había expresado su animadversión hacia Thériault debido a sus anteriores delitos contra mujeres y niños. MacDonald, armado con una navaja, agredió salvajemente a Thériault y le causó heridas mortales. Confesó el asesinato sin vacilar y no sintió ningún remordimiento por haberlo matado. A pesar de los esfuerzos por salvarle, Thériault sucumbió a sus heridas, poniendo fin a su reinado de terror. Charles Manson. Charles Manson fue un famoso criminal y líder de una secta que orquestó una serie de brutales asesinatos que conmocionaron al mundo y dejaron un oscuro legado. Manson pasó gran parte de su vida en reformatorios o en prisión por diversos delitos, entre ellos hurto, robo con violencia y robo. Tras su puesta en libertad en 1967, se trasladó a San Francisco y atrajo a un pequeño grupo de devotos, seguidores de la cultura bohemia juvenil de la ciudad. En 1968 se convirtió en el líder de La Familia, un culto religioso centrado en sus singulares enseñanzas, influidas por la ciencia ficción, el ocultismo y la psicología marginal. Manson era un maestro de la manipulación que utilizaba una combinación de carisma y miedo para controlar a sus seguidores. Manson creía que la guerra racial entre estadounidenses blancos y negros era inminente. En el centro de su ideología estaba la creencia en una inminente guerra racial apocalíptica, a la que se refería como Helter Skelter. Según Manson, la guerra se desencadenaría por una serie de actos violentos cometidos por sus seguidores, que luego culparían a los afroamericanos. Tras el caos, Manson y sus seguidores emergerían como líderes de una nueva sociedad. Para preparar esta guerra racial, Manson adoctrinó a sus seguidores con su retorcida ideología. Manipuló sus miedos e inseguridades, convenciéndoles de que eran los elegidos, destinados a sobrevivir al inminente apocalipsis. Predicaba una mezcla de pseudo-espiritualidad, teorías conspirativas y odio racial, creando un cóctel tóxico que alimentaba las acciones de su secta. La habilidad de Manson para manipular a sus seguidores se basaba en su comprensión de sus vulnerabilidades. Se aprovechaba de su deseo de objetivos y pertenencia, prometiéndoles un sentido de identidad y significado en un mundo que parecía caótico e incierto. Convenciéndoles de que formaban parte de un gran plan cósmico, Manson se hizo con el control absoluto de sus pensamientos y acciones. Llegaron a ser conocidos como la familia Manson y vivían juntos en un entorno similar a una comuna. Manson imponía normas y rituales estrictos, aislando a sus seguidores del mundo exterior y reforzando su dependencia de él. Utilizaba una combinación de manipulación psicológica, drogas y coacción sexual para mantener su dominio sobre ellos. La retorcida ideología de Manson y su capacidad para manipular a sus seguidores fueron factores clave en los atroces crímenes cometidos por la familia Manson. Creía que cometiendo estos actos de violencia podría desencadenar la guerra racial que había profetizado. La noche del 8 de agosto de 1969, Manson y sus seguidores se embarcaron en una matanza que mancharía para siempre las páginas de la historia. Su primer objetivo fue la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses. Junto con otras 4 personas, Tate fue brutalmente apuñalada hasta la muerte en su propia casa. La noche siguiente, los seguidores de Manson volvieron a atacar, esta vez a Leno y Rosemary LaBianca, una pareja que vivía en un barrio tranquilo. Las víctimas sufrieron un destino similar, apuñaladas múltiples veces, con mensajes garabateados en su sangre. Fui el primero en entrar en la casa. Todos estaban muertos, la palabra cerdo escrito en la puerta principal, y la sangre de alguien que era muy horrible. La policía fue finalmente capaz de detenerlo a través de otro miembro de la familia Manson, Susan Atkins.
Mientras estaba detenida por un delito no relacionado, Atkins se jactó ante su compañera de celda de su participación en los asesinatos de Tate LaBianca. La compañera de celda informó inmediatamente de la conversación a la policía. El 12 de octubre de 1969, Manson y varios de sus seguidores fueron detenidos en el Rancho Barker, un escondite remoto en Death Valley, California. Fueron detenidos y condenados a muerte, pero más tarde se les cambió la pena por cadena perpetua. A pesar de su confinamiento, Manson siguió ejerciendo cierto control sobre sus seguidores. Mantenía el contacto con sus fieles discípulos a través de cartas y visitas ocasionales. Sus tácticas manipuladoras seguían vigentes, ya que trataba de mantener su influencia entre rejas. Con los años, la notoriedad de Manson creció, atrayendo la atención de los medios de comunicación y del público. Su retorcida ideología y su carismático personaje lo convirtieron en objeto de fascinación para muchos. Se realizaron numerosos documentales, libros y entrevistas que intentaban ahondar en la mente de este infame líder sectario. Pasó la mayor parte de su vida confinado entre los muros de varios centros penitenciarios, entre ellos la tristemente célebre prisión estatal de San Quintín y la prisión estatal de Corcoran. La vida de Manson en prisión no estuvo exenta de problemas e incidentes. La dureza de la vida en prisión hizo mella en el bienestar físico y mental de Manson. Estaba sometido a las estrictas rutinas y normas de la prisión, con libertad limitada y vigilancia constante. El espíritu de Manson, antaño salvaje e indómito, se vio confinado en los límites de una celda, con todos sus movimientos vigilados y controlados. Ustedes me han hecho de todo en el mundo. ¿No me da eso el mismo derecho? Puedo haceros lo que quiera, en el momento que quiera, porque eso es lo que me habéis hecho. Si me escupís en la cara y me pegáis en la boca y me ponéis en aislamiento por nada, ¿qué creéis que va a pasar cuando salga de aquí? En 1984, Manson fue atacado por otro recluso, Jan Holmstrom, que vertió disolvente de pintura sobre él y le prendió fuego. Manson sufrió quemaduras graves en más del 20% de su cuerpo, lo que provocó una larga hospitalización y un mayor aislamiento de la población reclusa general. Con el paso de los años, la salud de Manson comenzó a deteriorarse. En 2017, fue trasladado de urgencia a un hospital de Bakersfield, California, debido a una hemorragia gastrointestinal. Fue allí donde Manson falleció el 19 de noviembre de 2017, a la edad de 83 años. Keith Raniere. Keith Raniere, fundador de NXIVM, una controvertida organización de superación personal, adquirió notoriedad como líder de una secta estadounidense, condenado por un patrón de actividades de extorsión, que incluía trata de seres humanos, delitos sexuales y fraude. En los años 90, Raniere fundó una organización llamada NXIVM, siglas de Executive Success Programs, programas de éxito ejecutivo. Al principio, NXIVM parecía un grupo legítimo de autoayuda que ofrecía cursos de desarrollo personal y profesional. Raniere se posicionó como visionario y mentor, prometiendo liberar todo el potencial de sus seguidores. Bajo el liderazgo de Raniere, NXIVM ganó rápidamente seguidores que buscaban el crecimiento personal y el éxito. Su personalidad magnética y sus tácticas persuasivas le permitieron crear una comunidad leal y devota. Sin embargo, pocos sabían que, entre bastidores, Raniere estaba tejiendo una red de manipulación y control. A medida que la organización crecía, la influencia de Raniere se expandía, atrayendo a personas ricas e influyentes de diversos ámbitos de la vida. Actrices de Hollywood, ejecutivos de negocios e incluso miembros de familias reales fueron atraídos a su órbita. La capacidad de Raniere para conectar con la gente a un nivel profundo y ofrecerles un sentido de propósito y pertenencia no tenía parangón. Pero bajo la superficie de la fachada de autoayuda de NXIVM emergía un lado más oscuro. Raniere empezó a ejercer control sobre sus seguidores, aislándolos de sus familias y amigos. Fomentó una cultura de secretismo y lealtad en la que no se toleraba la disidencia. Esto sentó las bases para la creación de una sociedad secreta dentro de NXIVM conocida como DOS, que significaba Dominus Obsequius Sororium o amo sobre las esclavas, funcionaba como un esquema piramidal. Raniere se situaba en la cima, mientras que las mujeres reclutadas por otras mujeres formaban los niveles inferiores. Estas mujeres eran marcadas y sometidas a abusos físicos y psicológicos, obligadas a proporcionar garantías que podrían ser utilizadas en su contra si trataban de irse. El primer paso es hacer un voto de obediencia a ella, como yo ser un esclavo y ella ser mi maestro de nuevo. Onda, cuando ella era la palabra esclavo, hizo usted, por supuesto, sí, y se opuso a cada etapa del camino, y ella dijo que es
Es una metáfora, es un discípulo gurú. Pero los exmiembros de la secta comenzaron a hablar en contra de la secta. En un innovador artículo publicado por The New York Times, se sacaron a la luz las inquietantes prácticas dentro de NXIVM y la Sociedad Secreta 2. Antiguos miembros compartieron valientemente sus historias, revelando el alcance de la manipulación y el abuso de Raniere. Las fuerzas del orden, incluido el FBI, empezaron a investigar más a fondo las actividades de la organización. Surgieron más pruebas, pintando un cuadro condenatorio de la participación de Raniere en el tráfico sexual, el trabajo forzado y el chantaje. En 2019, Keith Raniere fue declarado culpable de todos los cargos, incluido el tráfico sexual, el trabajo forzado y el chantaje. El veredicto fue una victoria rotunda para los sobrevivientes y un testimonio de su valentía al presentarse. El reino del terror de Raniere había llegado por fin a su fin. La sentencia que siguió fue severa. Keith Raniere fue condenado a 120 años de prisión. La vida de Raniere en la cárcel está lejos de ser glamorosa, ya que pasa sus días confinado en una pequeña celda en USP Tucson, una prisión federal de alta seguridad. Desde su condena, Raniere ha sido despojado de su poder e influencia. Atrás quedaron los días en los que podía manipular y explotar a personas vulnerables en busca de crecimiento personal. Ahora es un preso más, viviendo una vida de aislamiento y arrepentimiento. La vida en prisión está muy lejos del lujoso estilo de vida que Raniere disfrutó una vez. Atrás quedaron las lujosas fiestas y las extravagantes vacaciones. En su lugar, pasa 23 horas al día, confinado en una pequeña celda, con un contacto limitado con el mundo exterior. Su celda estaba situada cerca de la de otro preso, cuyas paredes estaban cubiertas de heces. Solo se le permiten unas pocas horas de recreo al día, durante las cuales puede hacer ejercicio o pasar tiempo en el patio de la prisión. Las interacciones de Raniere con otros reclusos son limitadas, ya que se le considera un preso de alto perfil y se le mantiene separado de la población general por su propia seguridad. Debe cumplir normas y reglamentos estrictos, y cualquier infracción puede acarrear medidas disciplinarias o la pérdida de privilegios. El trato que recibe de los guardias dista mucho de ser favorable, a pesar de la obligación del personal de la prisión de mantener un enfoque profesional e imparcial. Parece que Raniere se ha enfrentado a una serie de desafíos y malos tratos. Ha habido acusaciones de abuso verbal, tácticas de intimidación e incluso casos de agresión física hacia él. Su notoriedad como líder de una secta sexual le ha convertido en blanco de la ira y el resentimiento. No es infrecuente que los reclusos alberguen fuertes sentimientos negativos hacia individuos implicados en delitos de naturaleza sexual. La seguridad de Raniere ha sido una preocupación constante. Ha sido objeto de amenazas e incluso de agresiones físicas por parte de otros reclusos. Se ha enfrentado a incidentes violentos en prisión, incluido un supuesto ataque por parte de un compañero que le causó un ojo morado, hinchazón, náuseas y mareos. Keith Raniere va a ser trasladado a una prisión violenta y altamente segregada para cumplir el resto de su condena de 120 años. Pero su equipo legal está intentando bloquear el traslado porque teme que le maten dentro. Estos 5 líderes sectarios, cada uno con su propio estilo de manipulación y control, han dejado una huella indeleble en la historia. Su encarcelamiento no solo sirve como una forma de justicia para sus víctimas, sino que también ofrece una visión de los oscuros recovecos de la psique humana. Si le gusta este vídeo, haga clic en la tarjeta de su pantalla para ver más vídeos como este.